Hay un tema que le llamamos literalmente impopular. Es un tema que a la iglesia hoy en día se le ha hecho extraño. Y no solamente hoy en día, hace mucho tiempo, porque yo me acuerdo en aquellos años cuando yo estaba en las cosas del Señor y empezaba, era todo de una otra manera diferente. Había más búsqueda al Señor, había más, por ejemplo, las vigilias, lo he dicho aquí, todos lo sabemos, muchas veces duraban toda la noche y era prohibido dormirse, ¿verdad? Porque el pastor estaba con un látigo en la mano. No era diferente en ese tiempo, definitivamente era diferente, había más búsqueda, buscábamos más al Señor. No estoy diciendo que eso ocurre hoy en día con todos, pero de repente, de una u otra forma, la iglesia como que de repente ha perdido su rumbo. Y hablaba yo con el pastor, por cierto, hace unos 15 días acerca de este tema. Yo le decía al pastor que las predicaciones son como para examinar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Pero el pastor me decía también algo que me llamaba la atención. Las predicaciones a veces son para recordarnos algo que hemos dejado de estar haciendo. ¿Se acuerda, pastor? Las predicaciones son para recordarnos algo que hemos dejado de estar haciendo. Y este tema es acerca de la oración. La oración hoy en día no es popular en las iglesias, no es popular en nuestras casas, no es muy popular. Aunque debo de decir que hay mucha gente que sí ora. No estamos hablando que esto es que toda la gente no ora, pero es importante porque a veces nos hemos olvidado del poder que tiene la oración. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? ¿Cuántos aquí pueden creer y pueden decir yo creo que la oración tiene poder? Déjeme le digo por qué la oración no es popular. No es popular porque hay algo que sucede. El enemigo de nuestras almas, el diablo, se levanta muchas veces porque él conoce el tema y sabe de lo que es la oración. A veces los temas no son populares porque el diablo viene a atacar la mente de cada uno de nosotros para decirnos que eso no está bien. ¿Sabes por qué? Por el poder que tiene la oración. Acuérdese de algo. Si a usted le cuesta algo en la vida, si a usted le cuesta adorar, si a usted le cuesta exaltar al Señor con la alabanza, si a usted le cuesta orar, si a usted le cuesta ayunar, acuérdese de algo, hay un poderío adelante de todo eso. Y el enemigo siempre se va a levantar para que usted no prospere, para que usted no levante. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Hoy estamos viviendo tiempos extraños, diríamos por ahí, tiempos raros, pero son tiempos de Dios. Yo me atrevería a pensar que estamos viviendo los últimos tiempos con todo lo que está ocurriendo. Y yo le pregunto a esta iglesia hoy y a los que están allá, ¿cuántos de nosotros hemos levantado un altar en nuestro hogar? ¿Cuántos de nosotros hemos estado orando al Señor? Por lo menos unas 3, 4 veces a la semana. Hello, se fue el gozo. ¿Cuántos de nosotros hemos levantado un altar, iglesia? Yo le pregunto hoy en día, ¿qué ha hecho usted con esta llamada crisis? Porque le quiero decir algo, la crisis, en los cristianos no hay crisis. Todos aquellos que confían en el Señor, que se levantan a orar, que claman al Rey de Reyes, Dios siempre va a suplir. Para el cristiano no hay crisis. Hay una crisis a nivel mundial que se escucha, pero para el cristiano no hay crisis, porque estoy seguro que a ninguno de nosotros nos ha faltado nada. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado y hemos aprovechado este tiempo para decirle, Señor, ahora sí, aquí estoy? ¿Cuántos hemos doblado rodillas? ¿Cuántos hemos llevado a nuestros hijos y les hemos dicho, vamos a orar? Les explicamos lo que está ocurriendo y vamos a decir, tenemos que orar. Tenemos que estar atentos a los tiempos que el Señor está permitiendo que sucedan en esta hora, en este tiempo. Escribí algunas cosas, soy un poco, de repente no me gusta leer. No sé qué tanto me puedo mover porque soy un poco hiperactivo. No mucho, ¿verdad? Bueno. Ojo lo que dice. La oración es una de las prácticas que más se menciona cuando alguien habla sobre espiritualidad. Lamentablemente es muy poco lo que se practica y más cuando se trata del pueblo cristiano. Es más, le hago una pregunta y no me dé la respuesta. ¿Usted pasa tiempo orando con el Señor? ¿Cuántos pasan tiempo hablando con el Señor? Sabes, el Señor nos está llamando en estos tiempos a que se levante un ejército
Déjeme le digo algo, el Señor nos está llamando como iglesia cristiana, escúcheme bien, como iglesia cristiana, para que nos levantemos y hagamos la diferencia en medio de tiempos de crisis. Hay mucha gente que se levanta hoy en día, y ya lo hemos hablado, con otras doctrinas, etcétera, etcétera, pero la iglesia cristiana es la que tiene que levantar la cara, es la que tiene que levantarse y representar este tiempo que estamos viviendo. No podemos quedarnos ahí tirados, no podemos quedarnos deprimidos, no podemos entristecernos. Perdón, es un tiempo donde el Señor está mostrando su gloria y su poder. Estos tiempos de crisis son los que Dios utiliza para mostrarle a la congregación, para mostrarle a sus hijos quién es Él realmente. Y no es que no lo pueda hacer cuando todo está bien, pero es que Él se levanta más en medio de las crisis. Acuérdense, y lo hemos visto muchas veces, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cómo salió el pueblo de ahí. Estuvo en el desierto, dice la Biblia, que por 40 años dando vueltas, y ellos siempre tuvieron comida, siempre tuvieron una nube en la mañana, otra en la noche, hubo agua, hubo maná, y la ropa nunca se les desgastó, ni las sandalias, dice la palabra. Y era un tiempo difícil, un tiempo donde habían estado en medio de un desierto. En medio de cualquier desierto, en medio de cualquier soledad, Dios se levanta y dice: aquí estoy porque soy poderoso. Él lo demuestra siempre, amén. La oración no es una disciplina más de la vida cristiana. Por el contrario, es la puerta de entrada a la presencia de nuestro amado Señor. ¿Cuánto lo creen? Hay que entender bien, mi hermano, porque a veces yo soy uno, en realidad, lo digo por mí mismo también. ¿A cuánto nos cuesta orar? Siempre se atraviesa algo cuando vamos a orar, ¿verdad que sí? A veces llegamos a la casa bien cansados y es difícil, especialmente yo, ¿verdad? Ya ustedes saben por qué. O no se han dado cuenta que tengo un kindergarten en la casa. No es fácil, pero ¿sabe una cosa, iglesia? El tiempo de orar no solamente es en la casa. Usted puede orar en cualquier parte. Usted puede orar donde sea. Usted puede, cuando va al trabajo, ore en su carro. Pero no cierre los ojos, porque no lo quiero ver por Canal 13 el otro día. En todo momento, mire, aún en el trabajo, de repente hay tiempo. Tal vez es un momento en el que usted en su mente está con Dios, alabándolo, adorando, hablando con Él. Hay muchas posibilidades de orar. Hay mucho tiempo para orar. Si no es en la casa, es en otros lugares donde podemos orar. Resulta curioso, irónico y a la vez inquietante que muchos cristianos aceptan de buena gana, dice aquí, todos los rudimentos: ir al servicio dominical o entre semana, leer la Biblia, desarrollar algunos ministerios, aportar para el reino de Dios, pero apenas hablamos de oración, el panorama cambia. A muchos creyentes el tema les resulta aburrido, ¿cierto? Amén. ¿Nos ha pasado alguna vez? Pero más adelante vamos a ver el poder que tiene la oración. Es importante que volvamos a recordar el poder que tiene la oración. Dios usó hombres en la Biblia que fueron fieles a la oración y Dios los libró de muchas cosas. Mi hermano, no estamos en tiempos para jugar al cristianito, ni estamos en tiempos para dormirnos, ni estamos en tiempos para jugar a la iglesita, que yo soy muy cristiano, sacando pecho. No, yo no necesito, yo soy cristiano, sí. Le preguntan a uno: ¿y usted a qué religión pertenece? A religión le dicen a uno, ¿verdad? Ah, soy cristiano. Sí, sacamos pecho, ¿verdad? Y si le preguntan a uno: ¿y usted ora? Ya como que se nos empieza a nublar el ambiente, ¿verdad? Y usted pasa en contacto con Dios. Y usted pasa, mi hermano, porque una cosa es denominarse algo y otra cosa es hacer aquello. Una cosa es decir soy cristiano y otra cosa es vivir para Él. No estamos en tiempo, mi hermano, en serio se lo digo. Hay gente que todavía sigue esperando que pase algo peor para levantarse. No estamos asustados, pero no podemos obviar lo que está ocurriendo. Y tenemos que también pensar y entender en los tiempos de Dios. Esto sería comprensible en creyentes que apenas comienzan su vida de fe, pero no en quienes están desarrollando actividades o liderazgos. Una de las cosas que pasa aquí, si usted es un hombre y una mujer que ora, y tal vez usted dice: ¿qué está pasando? Estoy orando, tal vez
no está muy ferviente en la oración, pero algo pasa, le cuesta. Tal vez usted dice, he estado esperando una respuesta del Señor, pero no llega. Algo puede estar ocurriendo, y nos ocurre a todos, iglesia. Y vamos a empezar por ahí, para ver por qué a veces. Primero que todo, nos cuesta orar. Algunos ni oramos, y otros batallan con situaciones en su corazón. Cosas del pasado que hemos traído, por ejemplo, que no hemos traído al altar del Señor, que no le hemos dicho, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi pasado, Señor, aquí está todo lo que yo viví. Muchas veces no lo hacemos, pero también algunas veces nos gusta hacer cosas que no son la voluntad del Señor. Vamos a ir a Crónicas 7, 12, 15, un versículo muy conocido, y me alegra que ahora ya esté María Paula por aquí para que me pongan las letras ahí, porque a veces las letras que yo traigo son muy pequeñas, aunque el pastor dice que de repente no son pequeñas, que es que ya el hombre necesita lentes. ¿Cómo que ustedes qué opinan? Vamos a ver qué dice Segunda de Crónicas 7, 12 y 15 o 7, 14. Vamos a ver. Voy a ir leyendo aquí. Vea qué interesante lo que empieza diciéndole el Señor a Salomón. Le está hablando, Salomón ha terminado el templo y se lo ofrece al Señor para que todos vayan a adorar ahí. Segunda de Crónicas, ya estamos. Bueno, hay un problemita por ahí. Entonces empieza el Señor diciéndole a Salomón: si se humillare mi pueblo, ojo qué interesante, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ojo lo que dice. Primero le empieza diciendo, si mi pueblo se humillare. ¿Qué es humillarse, iglesia? Es venir delante de la presencia de Dios y reconocerlo a Él y decirle: Señor, aquí estoy. Sé que sin ti yo nada soy. Porque no podemos pensar que yo como cristiano, sin humillarme, entonces yo puedo orar cuando a mí me dé la gana y el Señor me va a escuchar y punto, y se acabó. Voy a la iglesia cuando quiero, voy a ayuno cuando a mí me da la gana, oro de vez en cuando y el Señor tiene que escucharme. El Señor siempre nos pide condiciones a nosotros. Él nos va a bendecir siempre. De hecho, sus misericordias son nuevas cada mañana. La Biblia dice que el sol sale para buenos y para malos. El Señor es bueno, es grande, pero Él quiere que su iglesia camine de una forma sobrenatural. Y la oración es parte de ello. Ahora sí, pero si mi pueblo que lleva mi nombre, bueno, se humilla ¿y qué? Y ora, escuche bien. Y buscan mi rostro. Vea que es interesante, porque primero dice humillar. Y oran, buscan mi rostro y se apartan de su conducta. Eso está duro. De su conducta perversa. Yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Iglesia, tenemos que examinar nuestro corazón delante de Dios. Tenemos que ser honestos. ¿Hay pecados ocultos en nosotros? ¿Hay iniquidad en nosotros? ¿Hay algo que está estorbando en nuestras vidas y por eso no hemos visto la gloria de Dios en nuestra casa? Por eso no has recibido aquello que tanto has anhelado, porque en realidad la oración no es solamente pedir. La oración es venir delante del Señor y decirle: Padre, yo te alabo, yo te adoro, yo te exalto, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Padre. No es solamente venir y decirle: Señor, necesito un carro, necesito una casa, simplemente. No, primero tenemos que venir como una ofrenda delante del Señor y humillarnos y decirle: Padre, aquí estoy. Amén. Entonces dice que si eso ocurre, dice el Señor está escuchando la oración, pero una cosa es que la escuche y otra cosa es que Él haga lo que yo le estoy pidiendo, ¿verdad, pastor? Así es. Yo iré desde el cielo, dice, perdonaré sus pecados y sanaré su casa, su tierra. Amén. Entonces es importante que nosotros vengamos delante del Señor y le digamos: Padre, aquí estoy. Hay una historia interesante en el Salmo 51, y ese salmo es muy conocido. Yo lo he puesto varias veces. El pastor hace como un mes, creo que por ahí también lo compartió acá.
Y es la oración de David, que tiene que ver con la humillación. Recordemos que David fue el sucesor de Saúl. David era un hombre que el Señor llamó, vamos a decir antes de tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque Saúl había hecho las cosas malas delante del Señor. Entonces, el problema con David es que David viene, y todos conocemos la historia, ¿verdad? Es una historia de kindergarten, ¿verdad? Dice que David cometió adulterio y tras de eso mató al marido de la mujer. Entonces, hay un problema con el rey David. Al rey David Dios lo llamó, pero hay un problema en él, hay un problema grave que él tiene que solucionar. Y es interesante cómo él viene y dice, y le dice al Señor, hay un momento en el que el rey David tiene que tomar una decisión, porque la situación está mal ahí, la situación está mal en su casa, y él es el rey en ese momento de Israel. Y ya ustedes conocen la historia de lo que pasa. El rey David empieza orando: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Seguimos adelante: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. ¿Qué más sigue por ahí? Pues reconozco mis rebeliones, iglesia, reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. ¿Qué más dice por allá? Contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante sus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Vamos a ver qué más dice ahí. Pues soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. No sé si hay algo más por ahí. Ahí está. Vea lo que dice el rey: purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hay algo más que dice ahí. Bueno, por ahí otra versión dice, límpiame como con hisopo. ¿Ustedes saben qué es un hisopo? ¿Nadie sabe qué es un hisopo aquí? Oscar sabe qué es un hisopo. Bueno, en Costa Rica, hasta donde yo me acuerdo, el hisopo se usaba. Por ahí está mi familia que me está viendo ya. A ver si estoy diciendo algo que no es correcto. Qué lindo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Gracias, María Paula. En Costa Rica yo me acuerdo, no sé, que el hisopo era algo que se le metía a los chupones. ¿Cómo le dicen aquí a los chupones? Biberones. ¿Quién le dice otra palabra al chupón? El que toma el niño cuando está... ¿Cómo? La pacha. La pacha es otra cosa en Costa Rica, mejor ni le digo qué es. Una pachita. Es una cosa que se usaba ahí para calentar motores. La pacha. Y eso se usaba para limpiar adentro lo que quedaba. ¿Te das cuenta la oración de David? ¿Cómo viene con un arrepentimiento tan grande? Porque él sabía que él había sido llamado. Mi hermano, cada uno de ustedes ha sido llamado. Dios los ha llamado, pero tenemos que examinar nuestra vida, iglesia. Hay algo de repente en nosotros que puede estar mal. Yo no estoy diciendo que estamos mal, pero puede haber algo en nosotros que está mal y hemos sido llamados. Muchos trabajamos en la obra del Señor. Tal vez no hemos cometido lo que cometió David, pero es lo mismo, tenemos que venir delante del Señor porque hay cosas ocultas que nosotros hacemos que aquí no las hacemos. Aquí somos unos angelitos, ¿verdad que sí, José Luis? Pero cuando estamos en otro lado, quizás las cosas que a veces nosotros practicamos que no hemos podido dejar. Mira, cualquier cosa, a veces el mal carácter, a veces en la familia. ¿Cómo somos nosotros como esposos? ¿Cómo son las esposas con nosotros? ¿Cómo somos con nuestros hijos? Tantas cosas que pueden estar estorbando a la oración que usted está elevando al Señor. Entonces, David estaba realmente arrepentido. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Iglesia, yo sé y estoy seguro, no fue fácil preparar esta predicación. No fue fácil porque en la mesa pareciera ser un tema sencillo, pero no lo es, porque la oración tiene un gran poder y el diablo siempre se va a querer entremeter entre usted y Dios. La oración es tremenda y lo vamos a ver en Daniel.
Vamos a ver a Daniel en el foso de los leones para que usted se dé cuenta, porque Daniel era diferente a David en ese momento. Daniel siempre fue un hombre recto delante del Señor. Y yo sé y estoy seguro que Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros. Dios quiere que usted se mueva en lo sobrenatural, pero primero que todo tenemos que limpiarnos, tenemos que venir y reconocer delante de Él para que así nuestra tierra sea sanada, para que Él abra sus oídos y para que Él haga lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Vamos a ver aquí más adelante, porque me dijeron que a las 12:30 tengo que acabar. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a leer y quiero invitarles a leer es largo, pero quiero que lo veamos porque es interesante. Es largo, pero es interesante. Ténganme un poquito de paciencia. María Paula es del 6 es del 6 como hasta el 27, pero vamos, somos buenos para leer, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo algunos detalles importantes. Recordemos que Daniel fue llevado en cautiverio a Babilonia, a Siria, déjame ver, es la nueva traducción, la nueva versión internacional. Lo tengo acá, la nueva versión internacional, si la puede poner. Recordemos que Daniel, en ese tiempo, cuando fueron ellos llevados a Babilonia, creo, Daniel estaba ahí y de una u otra manera los tenían en cautiverio, pero Daniel era un hombre que temía al Señor. Vamos a ver si ustedes pueden en la Biblia, mientras tanto aparece en la pantalla. La historia es Daniel en el foso de los leones. Todos nosotros conocemos esa historia, pero cuando la leemos y le decimos al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento y la sabiduría, es impresionante. Capítulo 6 en adelante es la historia de él hasta que el rey reconoce la grandeza del Señor. Vamos a ver, dice capítulo 6, vamos a ver. Dice: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Ok. Asimismo el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Vamos a seguir adelante. Pronto Daniel demostró, vea qué interesante, ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo imperio. Vamos a seguir. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Dice, vea lo que dice: era fiel, siempre responsable y totalmente digno en confianza. ¿Sabe, mi hermano? Cuando usted es un hombre recto delante del Señor, no importa quién se levante contra usted, porque el Señor va a levantar bandera por ti. No importa quién se levante, no importa, mi hermano, aún en este país en que vivimos, usted no se preocupe, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. A un hombre justo, a una mujer justa, a un hombre recto, nada ni nadie le podrá hacer daño. Y aquí lo vemos en Daniel. Seguimos adelante. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión, los chismosos aquellos: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Estos tipos sabían que había algo ahí que Daniel tenía, ya lo conocían, porque saben una cosa: cuando usted es un cristiano recto, la gente se va a dar cuenta. La gente se va a dar cuenta. Yo uso yo no sé si yo soy un cristiano recto, no sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Ayer, tratamos de buscar al Señor con todo nuestro corazón, todo lo que podemos. No somos perfectos, ¿verdad? Cometemos errores. Pero ayer entré a cierto lugar por acá, que no puedo decir el nombre, y yo ando una camisa que ya está un poco roja. Ustedes la han visto ahí en mi foto, ¿verdad? Que está media, que dice que Jesús es el Salvador, que
Esa camisa la compramos allá en la playa con Rosendo la vez pasada. Rosendo, ¿te acuerdas, Rosendo? Y entro a esa tienda y un tipo americano se levanta ahí una vez, pero era algo tremendo. Dice, wow, el Señor, y empezaba a hablarme en inglés el hombre, con solo ver ese mensaje. De una u otra manera yo representaba al Señor en ese momento. Y este tipo se quedó asombrado cuando entré y cuando salí. Oiga, literalmente alababa al Señor en ese momento. Ahí yo me quedé asombrado. Y eso me ha pasado muchas veces. Pero aquí vemos en Daniel. Daniel era un hombre recto. Entonces querían buscar de alguna forma hacerle algún daño. Vamos a seguir adelante. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que viva el rey Darío. Adelante, vámonos. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios y asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo. ¿Qué gente más tremenda, verdad? Nos hemos puesto de acuerdo. O sea, ¿quién le dio permiso? En que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Vamos a continuar. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Si ustedes han estudiado la Biblia, se acuerdan que cuando el rey emitió una ley, era irrevocable. Si iban a colgar a alguien, no había nadie que lo pudiera salvar, porque eso no tenía, era irrevocable, era ley y punto, se acabó. No había nada de que pudiera salvar a esa persona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos tipos ellos querían eliminar a Daniel porque había algo en él importante, porque era un hombre de oración. Ya lo vamos a ver. ¿Era un hombre de qué? De oración. Dice, así que el rey Darío firmó la ley. El hombre se fue, ¿verdad? Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, ¿qué hizo Daniel? ¿Qué hemos pensado nosotros en este tiempo también con todo lo que está ocurriendo? ¿Nos hemos asustado? ¿Nos hemos encerrado en la casa? ¿Nos hemos tirado a llorar? ¿O hemos confiado en el Señor? ¿O hemos puesto las rodillas abajo y dicho: Señor, aquí estoy, Padre? Sé el Dios al que yo le sirvo, lo conozco, así como Daniel. Dice, se fue a su casa y se arrodilló. ¿Cómo? Como de costumbre. ¿Te das cuenta dónde está la clave del éxito en una persona, en un hombre, en una mujer que busca al Señor? ¿Cuántos alaban al Rey esta mañana? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos entienden lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Y dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Seguimos más adelante. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Andaban ahí de ¿cómo se dice en México? ¿De qué? De chismosos, ajá. De manera que fueron directo al rey y ahí va, ¿verdad? La cosa, ¿no? Seguro llevaba una escoba en la mano, ¿no? Y un mandil. Pero no es por las mujeres, también es por los hombres que de repente se lo ponen también. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Y le dicen: ¿no firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, ese hombre justo, ese hombre recto, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. El hombre no, olvídate que no se asustó, no lo hizo un día, lo siguió haciéndolo 3 veces al día. Una disciplina, vamos a decirlo, divina. Algo en él había seguramente una pasión. Él sabía a quién le servía. Él conocía a su Dios. Él sabía ya. Déjeme le digo algo. ¿Sabes por qué Daniel no murió? ¿Sabes por qué Daniel no murió? Porque él ya había preparado el terreno para lo que venía. Cuando usted viene delante de Dios y se humilla, le dice: Señor, aquí estoy.
antes de pedir algo, Padre, yo te adoro, yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, mi Rey. Porque usted sabe lo que yo necesito antes de que yo lo pida. Por eso adora al Señor, alábalo. Arrodíllese ahí con tus hijos, busque un campo en algún lugar. Sigamos los pasos de Daniel. Usted asegura su futuro cuando usted ora. Porque si usted se da cuenta, Daniel era un hombre que oraba anteriormente y ya él había asegurado. Ya él tenía una aseguranza full cover que lo cubría de todo mal. Amén. No tenía la aseguranza sencilla, esa que le ponemos a los carros aquí de repente, ¿no? Tenía una full cover, estaba cubierto al 100% por un Dios al que él le servía y que lo conocía. Amén. Entonces vamos a seguir con la historia. Al oír esto, el rey se angustió. ¿Ustedes saben por qué se angustió el rey? Se angustió mucho. ¿Ustedes saben por qué? Porque conocía a Daniel. Porque conocía el Dios de Daniel. Él sabía quién era y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. ¿Te imaginas? Esa ley no podía ser revocada, pero aún en el corazón de ese hombre había algo, porque él había visto un cristiano que adoraba al Señor, un cristiano recto. Mi hermano, cuando usted se porta como un cristiano verdadero, la gente va a querer hablar con usted, la gente va a querer saber qué es lo que usted hace, cómo hace para usted ser así. ¿Cuántos dicen amén? Procuró encontrar un modo para salvar a Daniel, pero pasó el resto del día buscando una manera. El hombre empezó a deprimirse. En lugar de alegrarse, se empezó a deprimir. Si era el rey, ¿cuál era el problema, verdad? Entonces, para librarlo de ese aprieto, por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Ya los hombres sabían que el rey andaba mal. El hombre andaba angustiado, no sabía qué hacer. Estaba juzgando a un hombre justo, a un hombre recto. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. Y el rey le dijo, ¿qué le dijo? Que tu Dios, a quien sirves, ojo, tan fielmente te rescate. Así que trajeron una piedra, como si fuera poco, ¿no? Y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Como decimos en Costa Rica, se le armó un mosquero al hombre. No sabía ni qué hacer, ni para dónde agarrar. Muy temprano en la mañana, ve qué interesante, el rey no podía dormir porque él sabía que algo iba a ocurrir el día siguiente. Muy temprano en la mañana el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? ¿Te imaginas esa escena? Usted puede imaginarse esa escena, mi hermano. El tipo gritándole a ver qué pasaba, a ver si Daniel hablaba. Cuando llegó y Daniel contestó: que viva el rey, dijo. Mi Dios envió a sus ángeles para cerrarle la boca a los leones, al fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios, no ante el rey, ante el Dios, al Dios al que usted le sirve, que es justo y que es fiel. Dice entonces, para cerrar la boca a los leones, a fin de que no se me hiciera daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de ustedes, su majestad. ¿Qué más sigue por ahí? El rey se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes. Vea que aquí la cosa se revirtió, ¿no? Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones. Y es toda la familia, dice ahí. Y los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Era gente que estaba acostumbrada a adorar no a un Dios, sino idolatría, estatuas, cosas que no venían con Dios. Cuando usted adora a un Dios verdadero, cuando usted deja todo eso y lo pone en medio y le dice: Señor, aquí estoy, el Señor te va a proteger, como lo hemos dicho, de todo lo que suceda. ¿Y qué pasa más adelante? Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua. A ver qué interesante, aquí cambia la cosa.
y nación lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona, ojo qué lindo, mi hermano, cuando usted agarra la Biblia y la entiende y la lee y el Espíritu Santo te habla, es impresionante. Usted no quiere parar, quiere seguir siempre estando ahí, porque Dios te habla. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante de Dios, del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. ¿Qué más dice? Y su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Aleluya. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Santo es el Señor. Aleluya. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. No sé si hay algo más. Así que Daniel, y dice, y así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reino de Ciro el persa. Nos damos cuenta de la historia. Daniel, un hombre justo, un hombre recto. No hubo manera de que lo pudieran acusar. Pero la clave del éxito, mi hermano, es el tema de la oración de lo que estamos hablando hoy. Yo lo veo de esa manera. El hombre oraba 3 veces al día. Y eso, cuando usted tiene una relación con Dios íntima, usted va conociendo a Dios y se da cuenta a quién usted le sirve. Porque no es lo mismo orar sin sentido, sin saber. Porque recuerde, mi hermano, oramos por fe. Es por fe. Esto es una cuestión de fe. Le oramos a alguien que no vemos, pero sabemos que existe porque su palabra así lo revela. Entonces, cuando usted empieza una relación con Dios, usted empieza a conocer más a Dios y empieza a darse cuenta del poderío que Él tiene. Dios empieza a hablar con usted también, a decirle qué cosas usted tiene que cambiar. Y empieza Dios a decirte: lo único que quiero es bendecirte, pero necesito que cooperes. Amén. Entonces, vimos en Crónicas, el Señor nos pide que nos humillemos para Él sanar nuestra tierra, que busquemos su rostro. Vemos a David con una oración donde él viene delante del Señor para limpiarse de todo, porque él sabía que no podía seguir así. Tenía un llamado grande, muy grande. Y dice la Biblia que después de eso, David fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Vemos a Daniel, un hombre justo, un hombre recto, que no hubo nadie que lo pudiera acusar, porque esta gente sabía el Dios al que él le servía. Y más que todo, también Daniel, porque era un hombre que pasaba en una comunión con Dios todo el tiempo. Perdón, tengo un problemita aquí con esto, se me quiere salir. Quiero que veamos, y vamos a intentar que no se alargue mucho esto. Sabemos que estamos con máscaras acá, guardando la distancia, estamos siguiendo lo que se nos ha ordenado, y es difícil, ¿no? Yo los entiendo. Yo trabajo con máscara todos los días. Hace 15 años que trabajo con máscara todos los días, y yo los entiendo y se frustran un poco con la máscara, ¿verdad? Cuando una iglesia ora junta, Dios hace cosas maravillosas. ¿Aló? ¿Estamos aquí todavía? Cuando una iglesia ora junta, cuando una iglesia se levanta a clamar, Dios hace cosas extraordinarias. ¿Cuántos lo creen? Y es que hay un problema, mi hermano. Es más fácil ir a un concierto de cierto grupo que venir un sábado a una oración de 3 horas. Cuando si yo hago un concierto de cierto grupo, lo que sea, mi hermano, las entradas se me venden por internet, pero el mismo día. Pero si nos convocan a una oración o a un ayuno, mi hermano, empiezan a haber peros por donde quiera y llegamos 4 nada más. Bueno, si es que llego yo, o 3. Siempre pasa eso. ¿Por qué? Una iglesia poderosa jamás será vencida. Una iglesia que ora conquista ciudades. Una iglesia que ora espedaza el reino de las tinieblas. Iglesia, tenemos que levantarnos como iglesia y orar. Y para eso la Biblia nos enseña la historia de Pedro cuando escapó de la cárcel. Hebreos 12, 1 y 9, nueva versión internacional. Vamos a caminar un poquito más rápido para ver si no nos alargamos demasiado, pero el Señor ha estado hablándonos en esta hora, ¿cierto? El Señor estaba hablando a tu vida hoy.
Tenemos que tener un estilo diferente de vida. Tenemos que relacionarnos con Dios más, porque todavía no hemos visto grandes cosas. Hay más cosas que Dios quiere hacer en su pueblo, pero tenemos que buscarlo de todo corazón. Vamos a ver qué dice. Dice, Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. Nueva versión internacional, Hechos 12:1 y 19. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia, versículo 12, perdón. Sí, ya le dije, ¿verdad? En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacob, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes. Durante la celebración de la Pascua. Vamos más adelante a ver esa. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados cada uno. Ojo, qué interesante. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. O sea, Pedro estaba ya listo. Pedro ya, si eso para el día siguiente posiblemente iba a ser acusado, lo iban a matar igual que a los demás. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿qué pasó ahí? Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba. ¿Cómo? ¿Cómo oraba la iglesia? Fervientemente por él. Ve qué interesante cómo la oración tiene tanto poder y a veces no nos damos cuenta, mi hermano, porque no oramos o porque quizás no leemos la Biblia. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Qué más dice? La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas, de sus manos. Después el ángel le dijo: vístete y ponte sus sandalias. Pero lo hizo, Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió, hizo lo que le dijeron, pero todo el tiempo pensaba que era una misión. Pedro estaba asustado, no sabía ni lo que estaba ocurriendo en ese momento. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Seguimos adelante. Pasó el primer puesto de guardia. A ver qué interesante cuando usted ora. Dice que las cadenas fueron rotas. Vea qué interesante cuando una iglesia ora, cuando una iglesia dice: Señor, aquí estoy. Yo, Padre Santo, aquí vengo y dependo de ti absolutamente. Dice, pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de ¿qué? Era una puerta de hierro y que llevaba a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. Mi hermano, ocupa usted que se abran puertas en su vida. Hay situaciones difíciles, se siente usted aprisionado. Entonces busquemos al Señor en oración y Él va a hacer lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel, me salvó de Herodes y los líderes judíos tenían pensado, y que los 10 judíos tenían pensado hacerme. Es importante, iglesia, que nos levantemos en oración. Es importante orar individualmente, como lo hemos venido viendo, como oraba, por ejemplo, Daniel. Es importante todo esto, pero también como iglesia nosotros. Le dije antes, no estamos en tiempos de jugar a la iglesita y al cristianito, estamos en tiempo de levantarnos. Yo me acuerdo hace 15 años, hace 14 años más o menos, pastor, yo llegué por estos lados a esta iglesia, vine en el mes de julio, pero me fue rápida la visita. Me acuerdo que llegué con una piñata, andaba buscando gente para reventar esa piñata, porque Justin, el mayor, cumplía años en julio. Está por cumplir años, por cierto, en estos días. Y después yo me fui, mi esposa estaba embarazada, diría alguien por ahí para variar, ¿no? De Jacob.
No sé si he contado alguna vez esta historia. Jacob nació en el mes de octubre y cuando él nace, bueno, yo paso primero por un proceso de una depresión tremenda, difícil, que eso es otro tema. Y Jacob nace el 28 de octubre, pero a él a los 2 días o al día siguiente le da un derrame cerebral, siendo un bebé. Entonces, hablando de todo esto, yo me acuerdo que el pastor se dio cuenta, alguien le dijo y entonces él me habló, se me llamó, yo creo que estaba en el hospital. Pero ¿sabes qué fue lo que ocurrió aquí? Armamos un grupo de oración, la iglesia se levantó a orar. Esta iglesia estaba orando, la iglesia de Costa Rica en Grecia también, mucha gente alrededor estaba orando por esta situación. Jacob estuvo una semana en el hospital con todos los aparatos que usted se puede imaginar. Silvia y Rosendo saben de lo que estoy hablando. Y cuando el viernes nos vinimos nosotros de ahí, el viernes nos dio la salida al doctor y le preguntamos al doctor: ¿usted sabe qué ocurrió aquí? Porque no era para que Jacob saliera el viernes, iba para rato el hombre, que la rehabilitación, que un montón de cosas. Pero saben una cosa, la iglesia se levantó a orar y yo sé que muchos de ustedes también tienen muchos testimonios, porque la iglesia se ha levantado a orar. Yo sé que aquí pudiera pasar cada uno de ustedes y contar un testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes, porque alguien oró, porque ustedes oraron, porque una iglesia se levantó en oración. El viernes salimos con Jacob y hasta el día de hoy no ha recibido ningún tratamiento, porque había una iglesia que se puso de acuerdo y empezó a clamar. Ya va a ser 1 año lo de Super Mateo, como le digo yo, porque él es un super hombre. Fue como en noviembre por ahí, ¿no? Y cuando ocurrió lo de Mateo, que aquí lo tenemos, con esa cara bonita que él tiene, hermosa. Mateo, ¿me ves? Aquí estoy, soy yo. Le debo una Coca-Cola, dígale a Rosendo. Me acuerdo yo que cuando ellos cayeron al hospital, yo no sé si ustedes sintieron lo mismo, pero Dios, eso fue una alerta para la iglesia, para que la iglesia se levantara en oración, para que la iglesia despertara, para que nos diéramos cuenta lo importante que es venir y clamar al Señor. Aquí tenemos a Mateo. Yo lo estaba viendo la semana pasada y Dios está haciendo el milagro en él. No importa lo que dure, Dios lo va a hacer, porque ya Dios empezó la obra, y aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla. Amén. Yo pude ver la cara de Mateo la semana pasada. La cuarentena no le ha hecho nada porque está más delgado. Está más delgado, ¿verdad? Pero su carita era diferente. Él observaba, no como antes, su mirada no estaba perdida. Él observaba, yo me quedé asombrado de verlo a él. Dios está trabajando en él. Y los felicito a ustedes dos porque han tenido una paciencia enorme. Yo no sé cuántos días ustedes han pasado tristes quizás, porque es normal, es un hijo. ¿Cómo cree que se siente uno, verdad? Es angustiado. Pero Dios los ha sostenido y nosotros tenemos que seguir clamando y orando los unos por los otros. Vemos aquí a Pedro, estaba en la cárcel, lo iban a matar el día siguiente posiblemente, pero una iglesia que oraba fervientemente hizo que el Señor escuchara y lo sacara, y las cadenas fueran rotas y las puertas de hierro se abrieran y él fuera libre. Amén. También lo vimos con Jenny, la hija de Candy, que quizás por ahí estén ellos. También lo vimos. También la iglesia se levantó a orar y Jenny recibió un milagro del Señor. No duró tanto ella para que el Señor viniera, hiciera un milagro en ella. ¿Sabes una cosa, iglesia? Tenemos que aprender como iglesia a orar. Cuando usted ore en su casa, si usted levanta un altar en su casa, mi hermano, ore por su hermano, ore por la iglesia, ore por los pastores. Usted no sabe cuánto cuesta llegar aquí a predicar y todavía estar ahí todos los días sabiendo que tiene un montón de hijos a su cargo. No es cosa fácil. Llevar los zapatos de un pastor es cosa complicada. Tenemos que orar unos por los otros. Cuando usted ore en su casa,
Ore por sus vecinos, ore por su familia que está allá en sus países, ore por la gente que le ha hecho daño, no importa, ore por aquel que no te deja en paz. No se preocupe, usted siga orando, que Dios te va a escuchar. Orar los unos por los otros es importantísimo, mi hermano, como iglesia. Santo es el Señor, alabamos al Rey de Reyes. Ya voy a terminar. Eso lo dije hace media hora. Discúlpeme, pero el Espíritu Santo nos está hablando en esta hora. Le digo que cuando cantábamos era bonito. Pastora, ya yo me puedo bajar porque ustedes cantan fenomenal. Era una unción que se sentía aquí tremenda, así que ya yo puedo retirarme. Hay una pregunta que surgía mientras yo preparaba este sermón. Una pregunta rara. ¿Quiénes pueden orar? Aló. ¿Quiénes pueden orar? Dice la Biblia en Santiago 5, 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez volvió a orar Elías, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Quién puede orar? Santiago nos reveló de que Elías era un hombre sujeto a nuestras mismas pasiones. Elías no era un ángel. A Elías también seguramente le dolía la cabeza. Elías era un hombre, vamos a llamarlo de alguna forma, común y corriente como usted y yo. Él oró y el sol se paró. Él oró y no llovió. Él oró y volvió a llover. Le digo esto, ¿sabes por qué? Porque mucha gente se siente rechazada en las iglesias. Gente que piensa que no puede orar. Gente que piensa que por su pasado. Gente que piensa que porque yo venía de un rancho allá donde, qué lindo vivir en un rancho, eso es hermosísimo, yo desearía. Gente que piensa que porque no sacó el 6º grado, por ejemplo, porque no sacó la primaria, porque esto, porque lo otro. ¿Quién fue Moisés? Tartamudo. Y Dios lo usó como usó a muchos hombres. ¿Sabes, mi hermano? Usted, lo dijimos hace como un mes, usted es hijo de Dios. Usted es la niña de los ojos del Señor. Usted ha sido comprado a precio. Usted ha sido, dice la palabra, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier cosa, mi hermano. Si usted es un hombre y una mujer que viene delante del Señor y dice: Señor, aquí estoy, Dios te va a escuchar. Cuando Cristo murió en la cruz, dice la palabra que el velo se rompió en 2 y nos dio el acceso. Podemos entrar a la presencia del Señor y podemos hablar con Él y orar con Él y adorarlo y a decirle: papito, te amo, Abba, Padre. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque ahora usted no necesita que Moisés lleve sus peticiones al cerro, a la montaña, al monte. Ahora usted puede entrar. Hay gente que piensa que usted tiene que esperar, que venir y que esto y que lo otro. No, Señor, usted tiene ahora, dice la palabra, un acceso directo a la presencia del Señor. El Señor va a levantar y va a restaurar todo lo que usted cree que no está bien en ti. Él está contigo y para eso está Él. Él murió en la cruz. Él llevó nuestras enfermedades. Él nos sanó. Por sus llagas fuimos curados. Él derramó su sangre para darnos salvación eterna. Usted no es cualquier cosa. No le haga caso al diablo. Usted es grande delante de los ojos del Señor. Usted puede orar, usted puede alabar, usted puede hacer eso, porque el diablo, el acusador, está vencido. El mismo Cristo lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Rey esta hora? Santo Señor, tú eres digno de gloria, Padre. Te alabamos y te exaltamos, oh Dios. Quiero terminar diciéndole que Jesús, no puedo dejar de hablar de Jesús. Él es todo para mí. Y para ti también, ¿verdad? Jesús fue uno de los, ¿cómo le podemos llamar? En la oración. Fue uno de los, a ver si me ayudan ustedes. Un ejemplo, dice Melo por allá. Don Salomé, perdón. Jesús fue un ejemplo. Cuando usted lee la historia de Jesús, se da cuenta que Él pasaba siempre en comunión con el Padre en oración. Jesús oró con los discípulos, los enseñó a orar.
Jesús oró por los enfermos y fueron sanos. Jesús oró y se apartaba, dice la palabra también. Oraba en grupo y se apartaba. Jesús simple y sencillamente nos enseñó la importancia de la oración. Mi hermano, si nosotros no queremos entender, eso ya son otros 100 pesos, como dicen en mi país. Jesús nos enseñó a orar. Él vino y nos dijo, la oración tiene poder. ¿Sabes una cosa? Jesús pasaba en comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque Él un día estaba preparando el camino, porque iba a ir a esa cruz, porque no era fácil, porque Él era 100% hombre y 100% Dios, y porque en esta tierra Él también sufrió, como sufre usted y como sufro yo. Él, igual que Daniel, preparó el camino, porque Él iba a ir a la cruz a morir por ti y por mí, pero Él necesitaba llevar esa fuerza que solo el Padre nos la da cuando usted y yo nos acercamos al trono de la gracia y adoramos al Rey de Reyes y al Señor de señores, amén. Él fue a la cruz por ti y por mí. Por eso era parte. Lo que Jesús hizo fue parte de lo que Él hizo. Era porque Él sabía lo que Él esperaba. Y Él llegó a la cruz y obtuvo una gran victoria, porque Él siempre oró, porque siempre estuvo en comunión con su Padre. ¿Cuántos alaban al Rey? Santo es el Señor. Necesitamos, iglesia, necesitamos. Yo no sé si usted ha levantado un altar en este tiempo al Señor. Yo no sé si usted, ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué ha pasado en este tiempo que hemos estado viviendo? ¿Nos hemos estado fortaleciendo en el Señor? ¿O simplemente nos hemos vuelto domingueros? Escribió, ya para terminar, pastor, Billy Graham dijo: estamos atrapados en una corriente de la historia que no podemos controlar. Hay un solo poder que puede cambiar el curso de la historia, y es el poder de la oración. Él hablaba acerca de esta nación en ese tiempo. La oración de hombres y mujeres que creen en Cristo y reverencian a Dios. Dice, pero hoy hemos llegado a un punto en que muchas personas consideran que la oración es una mera formalidad. No tenemos el sentido de buscar, sino más bien de cumplir una tradición venerable. Pero ¿cómo podemos seguir adelante si no hacemos un nuevo énfasis en la oración? Dijo, miles de personas oran solo en tiempos de gran tensión, peligro o incertidumbre. Cristo les enseñó a sus seguidores que oraran siempre. Tan ferviente y tan directas eran las oraciones de Jesús, que una vez, cuando Él había terminado de orar, sus seguidores se acercaron a Él y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1 dice que la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, se encuentran relatos de personas cuyas oraciones fueron contestadas. Personas que cambiaron la dirección de la historia por medio de la oración. Personas que oraron fervientemente y Dios contestó. Abraham oró, y mientras él oró, Dios no destruyó la ciudad de Sodoma, donde vivía Lot, el sobrino de Abraham. Ezequías oró cuando su ciudad era amenazada por el ejército invasor de los asirios, comandado por Sanaquerib. Todo el ejército de Sanaquerib fue destruido y la nación fue librada por una generación más, porque el rey había orado. Elías oró y Dios envió fuego del cielo para consumir la ofrenda del altar que él había construido en presencia de los enemigos del Señor. Eliseo oró y el hijo de la tsunamita resucitó de los muertos. Jesús oró junto a la tumba de Lázaro, y el que había estado muerto durante 4 días salió, se levantó. Inclusive dice él, el ladrón crucificado oró y Jesús le aseguró que iba a estar con él en el paraíso. Pablo oró y naciones e iglesias en Asia Menor y en Europa. Pedro oró y nacieron Pedro oró y Dorca resucitó para poder servir a Jesucristo varios años más. John Wesley, ¿alguien sabe quién es John Wesley? Oró y llegó el avivamiento a Inglaterra. Jonathan Edwards oró y llegó el avivamiento a Northampton, Massachusetts, y miles de personas se sumaron a la iglesia.
La historia ha cambiado una y otra vez a causa de la oración, y puede cambiar de nuevo si hay personas que se ponen de rodillas y oran con fe. Billy Graham era un hombre consagrado al Señor, un hombre de una historia muy grande en los Estados Unidos, que sabía exactamente lo que estaba diciendo. Un hombre que ganó miles y miles de almas, un hombre cuyos presidentes lo buscaban a él para que oraran por ellos. Yo le pregunto, iglesia, ¿cómo está tu vida en esta hora? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Yo le pregunto a esta hora, ¿usted quiere que Dios haga grandes cosas en tu vida? ¿O simplemente nos volvimos conformistas nada más? ¿Quiere ver milagros de todo tipo? ¿Quiere ver milagros de todo tipo? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué le has estado pidiendo a Dios? Dios es poderoso. Dios de la nada hace cosas impresionantes. Recuerde que caminamos por fe y no por vista. Tenemos que cambiar nuestra modalidad y creer más allá de lo que hemos creído, y saber que cuando un hombre y una mujer se ponen de acuerdo con Dios, pueden haber cosas impresionantes que van a suceder. Igual que estos hombres que hablamos, usted también y yo podemos orar y Dios va a hacer cosas grandes. La oración de fe tiene poder.